Existe algo que las mujeres hacemos todos los días, en cada plática, en cada mirada y hasta en los silencios, y que la mayoría de los hombres simplemente no logra captar. Me refiero a ciertas señales, tan delicadas que pueden hacer nacer una historia de amor o dejarla morir antes de empezar. Y lo más desesperante es que nosotras las mandamos convencidas de que son evidentes. Pensamos, no hay forma de que no se dé cuenta de lo que estoy haciendo, pero del otro lado solo hay silencio, como si hubiéramos enviado un mensaje que nunca llegó a su destino. Hoy, como mujer, voy a contarte exactamente cuáles son esas 4 señales que enviamos cuando queremos que un hombre se anime a dar el paso. Y si eres hombre y estás viendo esto, es muy probable que ya hayas dejado pasar al menos una oportunidad valiosa por no saber reconocerlas. Quédate hasta el final, porque la tercera señal es la que más se malinterpreta, y curiosamente es también la más poderosa de todas. Para entender bien esto, pongamos primero el contexto con algo de evidencia. Una investigación publicada en la revista Psychological Science reveló que los hombres no logran identificar el interés romántico de una mujer en cerca del 70% de los casos. Piénsalo así. De cada 10 veces que una mujer manda una señal clara, apenas en 3 ocasiones el hombre logra entenderla. Y aquí hay algo importante que aclarar. Esto no ocurre porque los hombres sean poco perceptivos. Ocurre porque el lenguaje que usamos las mujeres para expresar atracción funciona de manera completamente distinta al que ellos esperan recibir. Nosotras no solemos llegar y decir directamente «me gustas, conquístame». Eso sería demasiado directo y honestamente le quitaría toda la emoción al proceso. Lo que hacemos en cambio es algo mucho más elaborado, más estratégico y sí, también mucho más difícil de descifrar para quien no conoce el código. Es casi como si habláramos un idioma que ellos nunca tuvieron oportunidad de aprender. Y lo peor de todo es que, cuando un hombre no responde a nuestras señales, muchas veces asumimos que simplemente no le interesamos. Entonces nos alejamos, y él se queda pensando que quizás simplemente le caíamos bien como amiga. La realidad es que le gustábamos mucho más que eso. Prácticamente lo estábamos invitando a acercarse, mientras él seguía conversando sobre cosas sin importancia. Por eso hoy quiero hacer algo que seguramente muchas mujeres agradecerán, y que a otras quizás no les guste tanto. Voy a poner sobre la mesa esas 4 señales sutiles que enviamos cuando esperamos que un hombre tome la iniciativa. Lo haré con ejemplos reales, con la psicología detrás de cada comportamiento y con la misma sinceridad que solo puede tener alguien que ha vivido esta experiencia desde el otro lado. Pero antes de entrar en la primera señal, hay algo fundamental que debes comprender, algo que va a cambiar por completo cómo interpretas todo lo que viene después. Las mujeres no enviamos estas señales siempre de forma consciente o planeada. Muchas veces son comportamientos instintivos, reacciones que nuestro cuerpo y nuestra mente producen sin que nosotras lo decidamos de manera deliberada. Es una mezcla de biología y emoción, de instinto evolutivo y deseo genuino. Y justamente por eso son tan complicadas de fingir y tan poderosas cuando son auténticas. Ahora sí, empecemos con la primera de ellas, la cercanía intencional que se disfraza de casualidad. Esta es, probablemente, la señal más antigua que existe. Viene desde tiempos en que los humanos caminaban descalzos por la sabana africana y sin embargo sigue pasando completamente desapercibida en la actualidad. Funciona de una manera bastante simple. Cuando a una mujer le interesa un hombre, comienza a aparecer cerca de él con frecuencia. Así de sencillo. Empieza a estar presente, pero no de forma obvia ni forzada. No se planta frente a él con un letrero anunciando sus intenciones. Lo hace con una sutileza casi milimétrica. De pronto, resulta que está en la misma reunión, en el mismo pasillo, en la misma sección del supermercado. ¡Qué casualidad!, dirá con una sonrisa aparentemente inocente. Casualidad, claro, tan casual como que el sol salga cada mañana. La doctora Monica Moore, investigadora de la Universidad de Webster, llevó a cabo un estudio observando más de 200 interacciones sociales en bares, cafeterías y eventos. Sus hallazgos fueron reveladores.
Las mujeres que mostraban interés en un hombre reducían la distancia física entre ambos de manera gradual y calculada, ubicándose dentro de su campo visual al menos 3 veces antes de que ocurriera cualquier tipo de conversación. 3 veces, no es coincidencia, es una estrategia clara y repetida. Y aquí llega la parte que muchos hombres no logran entender del todo. No solo nos acercamos físicamente, también eliminamos obstáculos entre nosotras y ellos. Si estamos en un grupo, buscamos ubicarnos en el lado más próximo a él. Si hay una mesa de por medio, intentamos terminar del mismo lado. Si estamos sentadas, orientamos nuestro cuerpo hacia donde está él, aunque en ese momento estemos conversando con alguien más. Es una especie de coreografía silenciosa que ocurre antes de que se pronuncie una sola palabra entre los dos. Te doy un ejemplo cotidiano para ilustrarlo. Una amiga estuvo interesada en un compañero de trabajo durante meses. ¿Qué hacía ella? Cada vez que había una reunión de equipo, se sentaba junto a él, nunca frente a frente ni en la otra esquina de la mesa, siempre a su lado. Cuando iban al comedor, ella llegaba casualmente al mismo tiempo que él. Si había algún evento de la empresa, aparecía justo en el lugar donde él se encontraba. Y este hombre, que por cierto era inteligente, profesional y buena persona, nunca logró captar la señal. Meses después, cuando ella finalmente se cansó de esperar una respuesta que nunca llegó, él le comentó a un amigo lo siguiente: «Qué lástima que nunca mostró interés en mí». Le faltó, literalmente, un megáfono para hacerlo más evidente. Así que, si eres hombre y notas que una mujer aparece constantemente cerca de ti, que siempre parece cruzarse en tu camino, que busca pretextos para estar en tu espacio, eso no es el destino jugando a tu favor. Esa es ella, comunicándote en el único lenguaje que se atreve a usar en ese momento, que está abierta a que tú des el siguiente paso. Pero esto apenas es el comienzo de todo el sistema de comunicación silenciosa que las mujeres ponemos en marcha cuando alguien nos gusta. La segunda señal es todavía más discreta que la primera, y es una que la mayoría de los hombres confunde con simple cortesía o buena educación. Y ahí es precisamente donde se pierden todas las oportunidades. Se trata del contacto físico que parece accidental, pero que en realidad no lo es en absoluto. Vamos a aclarar algo que urge explicar, porque la cantidad de hombres que pasan por alto esta señal es prácticamente cómica. Cuando una mujer te toca, y no me refiero a un saludo formal ni a un apretón de manos obligado, sino a esos roces pequeños y aparentemente insignificantes, como tocarte el brazo mientras se ríe, quitarte una pelusa imaginaria del hombro, darte un empujoncito suave cuando dices algo gracioso, o poner su mano sobre tu espalda al pasar junto a ti, eso no ocurre por accidente. Es una declaración de intenciones envuelta en un gesto que parece casual. La ciencia respalda completamente esta idea. El investigador en comunicación no verbal Alan Pease, conocido por su trabajo sobre el lenguaje corporal, explica que el contacto físico es la forma más primitiva y directa que tienen los seres humanos para comunicar interés hacia otra persona. Cuando alguien toca a otra persona sin que exista una razón práctica o funcional para hacerlo, está transmitiendo una señal de conexión emocional. Y según diversos estudios sobre comportamiento social, las mujeres utilizamos el contacto físico sutil como una especie de herramienta de evaluación. Tocamos para observar cómo reacciona la otra persona. Si se acerca, bien. Si se aleja, entendemos el mensaje y nos retiramos discretamente, sin que parezca que hubo un rechazo directo. Es, sin duda, una estrategia bastante inteligente. Ahora bien, lo que hace que esta señal sea tan difícil de interpretar para muchos hombres es que vivimos en una época donde existe un temor generalizado a malinterpretar las intenciones de los demás. Y está bien ser respetuoso, por supuesto que sí. Pero hay una diferencia enorme entre una mujer que toca a todo el mundo porque simplemente es una persona muy táctil, y una mujer que te toca específicamente a ti, en momentos particulares, con una frecuencia que no repite con ninguna otra persona en la habitación. Ahí está la clave para diferenciarlo, la observación comparativa. Si trata a todos de la misma manera, probablemente sea solo su forma de ser. Pero si su mano parece encontrar tu brazo con más frecuencia que el de cualquier otro, si solo a ti te quita esa pelusa imaginaria del suéter,
si solo contigo busca esos pequeños contactos casuales, entonces, amigo, ella no está siendo simplemente amable, está siendo valiente a su manera. Conozco el caso de una chica que, cada vez que hablaba con el chico que le gustaba en la universidad, le tocaba la muñeca de forma casi imperceptible, apenas un segundo de contacto. Él jamás lo notó en ese momento. Años más tarde, ya cuando ella estaba en otra relación, él vio un video sobre el lenguaje corporal y descubrió, casi cayéndose de la silla por la sorpresa, lo que realmente había ocurrido. Me tocaba la muñeca cada vez que hablábamos, confesó con cara de total resignación. Y sí, efectivamente eso significaba algo, aunque él en su momento pensara que simplemente le llamaba la atención su reloj. Y ahora llegamos a la tercera señal, la que advertí desde el inicio que es la más malinterpretada de todas. Es tan contraintuitiva que la mayoría de los hombres terminan haciendo justo lo contrario de lo que deberían al recibirla. Presta mucha atención a esta parte, porque es donde ocurren los errores más grandes. Hablo de la vulnerabilidad selectiva. Esta señal rompe todos los esquemas porque no parece, a simple vista, una muestra de atracción. Parece algo completamente distinto. Y es justamente por eso que resulta tan poderosa. Cuando una mujer comienza, poco a poco, a mostrarte sus inseguridades, sus miedos, sus historias más personales, cuando baja la guardia contigo de una manera que claramente no hace con otras personas de su entorno, eso no significa que necesite un terapeuta. Significa que te está eligiendo a ti de entre todas las personas que la rodean. La investigadora Brené Brown, cuyo trabajo sobre la vulnerabilidad ha sido citado en miles de publicaciones académicas, explica que la vulnerabilidad es uno de los mayores indicadores de confianza emocional entre dos personas. No nos volvemos vulnerables frente a cualquiera. Es un acto selectivo y profundamente significativo. Cuando una mujer comparte contigo algo que la hace sentir expuesta, algo que no contaría en una cena casual con amigos, te está dando acceso a una parte de ella que normalmente mantiene guardada bajo llave. Y aquí es exactamente donde muchos hombres cometen un error enorme. Al recibir esta vulnerabilidad, entran en un modo de solucionador de problemas. Empiezan a dar consejos, a racionalizar la situación, a buscar formas de arreglar lo que ella acaba de contarles. Pero ella no está pidiendo que le resuelvan nada. Lo que realmente necesita es que él reconozca el peso de lo que acaba de compartir, que entienda que esa historia no se la contó a su vecino, ni a su compañero de gimnasio, ni al barista que le prepara el café todas las mañanas. Se lo contó específicamente a él, y eso representa un regalo enorme que muchos hombres, sin darse cuenta, terminan abriendo de la peor manera posible. Voy a ser todavía más clara en este punto, porque es fundamental entenderlo bien. Cuando una mujer dice frases como «no sé por qué te estoy contando esto», «normalmente no hablo de estas cosas con nadie» o «contigo siento que puedo ser yo misma», esas palabras no son comentarios casuales sin importancia. Son puertas que se están abriendo frente a ti. Y si tu respuesta ante eso es un simple «no te preocupes, todo el mundo tiene problemas», acabas de cerrar esa puerta de golpe, prácticamente sellándola con cemento. Lo que ella realmente necesita escuchar, lo que necesita sentir, es que esa apertura fue recibida con el mismo nivel de cercanía con el que fue entregada. Un simple «gracias por confiar en mí» vale muchísimo más que 1000 consejos bien intencionados. Un silencio atento, presente, vale más que 1000 intentos de solución. Porque lo que ella está preguntando, sin decirlo con palabras directas, es si tú representas un lugar seguro para ella. Y tu respuesta a esa pregunta silenciosa determina si la conexión avanza o se detiene por completo. He visto nacer relaciones hermosas a partir de estos momentos. Y también he visto morir oportunidades valiosas simplemente porque el hombre no supo sostener esa vulnerabilidad con el cuidado que merecía. Es, sin duda, la señal más arriesgada que enviamos las mujeres, porque implica una exposición emocional real. Y por eso mismo, cuando es ignorada o manejada de manera incorrecta, duele tanto que rara vez se vuelve a intentar con la misma persona. Pero todavía queda una cuarta señal, y personalmente la considero la más ingeniosa de todas. Es tan sutil que parece justo lo contrario de lo que realmente es.
Y una vez que la entiendas, vas a empezar a ver el mundo de las relaciones de una forma completamente distinta. Se trata de la provocación juguetona y el desafío disimulado. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque esta señal contradice todo lo que la lógica masculina suele indicar en estas situaciones. Cuando una mujer te molesta con cariño, te contradice de forma juguetona, te reta, te hace bromas con un poco de picardía, cuando te dice cosas como «seguro tú eres de los que» o «a ver, demuéstramelo, no te está rechazando en absoluto». No está siendo difícil porque no le interesas. Está siendo desafiante precisamente porque le interesas mucho y necesita comprobar si eres capaz de estar a la altura de esa energía. Esta conducta tiene raíces evolutivas bastante profundas. La bióloga evolutiva Helen Fisher, investigadora del Instituto Kinsey, ha explicado en varias de sus publicaciones que las mujeres, a lo largo de la historia evolutiva humana, han desarrollado mecanismos naturales para poner a prueba la fortaleza emocional e intelectual de sus posibles compañeros. No hablamos de fortaleza física, sino de fortaleza de carácter. La provocación juguetona es una de las pruebas más antiguas y sofisticadas que existen en el terreno de la atracción. Es una manera de preguntar, sin decirlo directamente, ¿puedes manejar mi energía y jugar a mi mismo nivel? ¿O te vas a desmoronar ante el primer pequeño desafío? Y la respuesta correcta nunca es ponerse a la defensiva ni tomárselo de manera personal. La respuesta correcta es devolver el juego con esa misma energía. Sonreír, seguir la broma, elevar un poco la apuesta. Porque cuando un hombre responde a la provocación con humor genuino, con seguridad y sin caer en la inseguridad, algo se enciende dentro de nosotras. Es como si hubiera pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Y eso, sin lugar a dudas, resulta sumamente atractivo. El problema aparece cuando muchos hombres, al recibir este tipo de provocación, reaccionan de una de dos maneras. O se ofenden y se cierran por completo, o se vuelven sumisos y le dan la razón en todo con tal de evitar cualquier tipo de conflicto. Ambas reacciones terminan siendo fatales para la conexión. La primera transmite el mensaje de no puedo lidiar con una mujer que tiene personalidad propia. La segunda comunica yo mismo no tengo personalidad propia. Ninguna de las dos genera atracción real. Una mujer que conozco me contó una anécdota que ilustra esto perfectamente. Estaba en una cita con un hombre que le gustaba bastante. En algún momento de la conversación, ella le dijo en tono de broma: «Seguro eres de los que ponen canciones tristes en la ducha y cantan con mucho drama». Era un comentario ligero, juguetón, una invitación abierta para que él siguiera el juego. ¿Y saben qué respondió él? Simplemente: «No, la verdad no». Y ahí terminó la conversación. Él podría haber respondido algo como «¿Tristes? Para nada. Yo hago conciertos completos con bis incluido». Algo que siguiera la broma, que mostrara sentido del humor, que dejara claro que no se sentía intimidado por una mujer ingeniosa. Pero no lo hizo, y con esa simple respuesta ella supo que no era el tipo de conexión que estaba buscando. Porque, en el fondo, eso es lo que realmente evalúa la provocación juguetona, la compatibilidad de energía. No es un examen formal ni estructurado, es más bien una especie de danza. Y cuando ambas personas saben moverse en ese ritmo, la conexión fluye de manera realmente notable. Antes de continuar, hay algo importante que necesito aclarar. Estas 4 señales no funcionan de manera aislada ni independiente. No se trata de que una mujer haga solamente una de ellas y con eso ya quede todo dicho. Funcionan más bien como un sistema completo, como piezas de un rompecabezas que se van conectando poco a poco. Primero llega la cercanía. Ella se acerca, se posiciona, empieza a aparecer dentro de tu radar visual con frecuencia. Después llega el contacto físico sutil, esos pequeños toques que van construyendo, poco a poco, un puente entre ambos. Luego, si las cosas avanzan de manera positiva, llega la vulnerabilidad selectiva. Se abre contigo, te muestra partes de sí misma que guarda con mucho cuidado. Y finalmente aparece la provocación juguetona, que te reta y te pone a prueba.
buscando saber si puedes convertirte en su compañero de aventuras emocionales. Cuando un hombre logra leer correctamente esta secuencia completa, todo cambia radicalmente. Deja de estar adivinando, deja de estar suponiendo cosas al azar, deja de sentirse perdido entre el le gusto y el no le gusto. Tiene, en cambio, algo parecido a un mapa. No es un mapa perfecto, porque cada mujer es un universo particular y distinto, pero sí es lo suficientemente claro como para dejar de perder oportunidades que la vida coloca frente a él. Hay un dato adicional que quiero compartir antes de continuar. Un estudio publicado en el Journal of Nonverbal Behavior encontró que las parejas que se formaron después de que el hombre reconoció y respondió de manera adecuada a las señales no verbales de la mujer reportaron niveles de satisfacción en la relación notablemente más altos que aquellas parejas cuya conexión se dio de forma más directa o algo forzada desde el inicio. En otras palabras, cuando un hombre comprende el lenguaje silencioso de una mujer y responde correctamente a él, la relación que se construye a partir de ahí suele tener bases mucho más sólidas. No es magia ni coincidencia, es simplemente comunicación en su forma más genuina y pura. Entiendo que todo esto puede sonar bastante complejo. Puede parecer, incluso, que las mujeres somos seres de otro planeta que hablamos en clave, y esperamos que los hombres actúen como agentes secretos descifrando mensajes ocultos. Y sí, en cierta medida a veces funciona así, no lo voy a negar. Pero la realidad es que estas señales existen por una razón concreta. Existen porque la verdadera conquista no se trata simplemente de decir me gustas de forma directa. Se trata de construir algo juntos, de aprender a leer al otro, de responder a su energía, de participar en ese baile donde ninguno de los dos lleva completamente el control y ninguno tampoco sigue completamente al otro. En el fondo, todo se reduce a sintonía. Y si hoy aprendiste a reconocer al menos una de estas 4 señales, entonces este contenido ya cumplió con su propósito. Porque la próxima vez que estés frente a una mujer que se sienta cerca de ti sin ninguna razón aparente, que te toque el brazo mientras se ríe de algo que dijiste, que te cuente algo que no comparte con nadie más, o que te desafíe con esa sonrisa traviesa que dice mucho más de lo que las palabras podrían expresar, ya no te vas a quedar ahí parado preguntándote qué significa todo eso. Ya lo vas a saber con claridad. Y lo que decidas hacer con ese conocimiento, bueno, eso ya depende completamente de ti. Ahora quiero decirte algo, y me gustaría que lo tomes con toda la seriedad que merece. Todo lo que hemos repasado hasta este punto es apenas una parte de la ecuación completa, porque existe algo todavía más importante que simplemente reconocer las señales, y es saber exactamente qué hacer en el momento en que las recibes. Una cosa es notar que ella está interesada, y otra completamente distinta es responder de la manera adecuada para que esa chispa inicial se convierta en algo real y duradero. Vale la pena detenernos un momento a pensar en por qué esto importa tanto. A lo largo de la historia, la comunicación entre hombres y mujeres en el terreno romántico ha estado llena de malentendidos. No porque falte interés genuino de ambas partes, sino porque los códigos que cada uno utiliza para expresar ese interés rara vez coinciden de forma natural. Las mujeres, por las razones que ya hemos explorado, tienden a comunicar su atracción de manera indirecta, gradual, casi arquitectónica, construyendo capa sobre capa antes de mostrar sus cartas de forma abierta. Los hombres, por su parte, suelen esperar señales mucho más explícitas, comentarios directos, invitaciones claras. Y quizás la solución no está en que un lado cambie por completo su forma de comunicarse, sino en que ambos aprendan a interpretar mejor el lenguaje del otro. Esto también nos lleva a una reflexión importante sobre la responsabilidad compartida en estas dinámicas. No se trata de culpar a los hombres por no captar señales que, admitámoslo, pueden resultar genuinamente difíciles de identificar sin cierta práctica y atención. Tampoco se trata de que las mujeres debamos volvernos completamente directas y abandonar por completo estas formas más sutiles de comunicación, porque, seamos honestas, hay algo en ese proceso gradual que resulta profundamente humano y hasta emocionante.
El punto central aquí es la educación mutua. Entender que existe un lenguaje distinto al que muchos hombres fueron enseñados a esperar, y que aprender a leerlo no es un truco ni una manipulación, sino simplemente una forma de comunicación tan válida como cualquier otra. Vale la pena también mencionar que estas señales no son exclusivas de encuentros románticos nuevos o desconocidos. Ocurren también dentro de relaciones ya establecidas, en amistades que podrían convertirse en algo más, en el ámbito laboral, en círculos sociales cercanos. La cercanía intencional, el contacto físico sutil, la vulnerabilidad compartida y la provocación juguetona pueden aparecer en cualquier etapa de una conexión humana donde exista atracción genuina. Reconocer estos patrones, entonces, no solo sirve para las primeras etapas de un posible romance, sino para entender mejor la dinámica emocional que se desarrolla entre dos personas con el paso del tiempo. Es interesante notar, además, que muchas mujeres, al escuchar sobre estas señales, se sienten identificadas casi de inmediato, porque reconocen en sus propias experiencias pasadas comportamientos que hicieron sin pensar demasiado en ellos, de manera casi automática. Y eso refuerza justamente la idea de que gran parte de esta comunicación ocurre a un nivel instintivo, más allá de la planificación consciente. ¿No es que las mujeres se sienten a diseñar estrategias como si fueran manuales de guerra? Es que el cuerpo y la mente, movidos por la atracción genuina, encuentran estas formas naturales de expresarse incluso antes de que la propia persona sea completamente consciente de lo que está haciendo. Por otro lado, también es justo reconocer que no todos los hombres fallan en captar estas señales. Existen quienes, ya sea por experiencia, por sensibilidad natural o por haberse tomado el tiempo de entender mejor la comunicación no verbal, logran leer estos comportamientos con bastante precisión. Y suele notarse una diferencia importante en cómo se desarrollan sus relaciones en comparación con quienes ignoran por completo estas dinámicas. No se trata de una habilidad mágica ni reservada para unos pocos privilegiados. Se trata, más bien, de atención genuina hacia la otra persona, de estar presente en la conversación y en el momento, en lugar de simplemente esperar una declaración directa que, como ya vimos, rara vez llega en las primeras etapas de la atracción. Y precisamente de eso trata el contenido que te recomiendo ver a continuación. Si una mujer hace estas 3 cosas en particular, es una fuerte indicación de que está esperando que tú avances, aunque quizás no lo estés notando todavía. Ese material representa la segunda pieza de este rompecabezas completo. Sin él, te quedas apenas con la mitad de la información necesaria. Con él, en cambio, tienes el panorama completo para actuar con confianza y claridad. Vale la pena insistir en esto una última vez. No cometas el mismo error que tantos hombres han cometido antes, que consiste en saber que existe una señal, pero no saber qué hacer con ella ni cómo dar el siguiente paso de manera adecuada. Reconocer el interés de alguien es solo el primer tramo del camino. El verdadero reto, y también la verdadera oportunidad, está en lo que ocurre después, en cómo respondes, en cómo sostienes ese momento de apertura, en cómo devuelves esa energía sin caer en la inseguridad ni en la indiferencia. Pensemos por un momento en todo lo que hemos recorrido juntos en este análisis. Comenzamos hablando de una estadística reveladora sobre cuántas veces los hombres no logran captar el interés romántico de una mujer, y usamos ese dato como punto de partida para entender que el problema no es de capacidad, sino de lenguaje. Luego exploramos, una por una, las 4 señales principales. La cercanía disfrazada de casualidad, el contacto físico que parece accidental pero no lo es, la vulnerabilidad selectiva que se entrega como un regalo cuidadosamente elegido, y finalmente la provocación juguetona que pone a prueba la fortaleza de carácter de la otra persona. Cada una de estas señales, vista de forma aislada, podría pasar completamente desapercibida. Pero juntas, como piezas conectadas de un mismo sistema, cuentan una historia mucho más clara sobre lo que realmente está ocurriendo entre 2 personas. También hablamos sobre la importancia de la secuencia, cómo estas señales no aparecen todas al mismo tiempo, sino que van construyéndose progresivamente, capa sobre capa,
a medida que la confianza y la conexión se profundizan. Y mencionamos un estudio que respalda algo fundamental. Las relaciones que nacen del reconocimiento correcto de estas señales no verbales tienden a mostrar niveles de satisfacción más altos que aquellas que se forman de manera más directa o apresurada. Esto no es casualidad, sino el resultado natural de una comunicación genuina entre dos personas que aprendieron a entenderse mutuamente desde etapas muy tempranas. Al final del día, todo esto se reduce a algo bastante simple de enunciar, aunque no siempre fácil de poner en práctica: prestar atención real a la otra persona. No se trata de memorizar un manual rígido de comportamientos ni de aplicar fórmulas mecánicas esperando resultados garantizados, porque cada persona, cada mujer, cada situación tiene sus propios matices. Se trata más bien de desarrollar la sensibilidad necesaria para notar los pequeños detalles, esos gestos que muchas veces pasan completamente inadvertidos en medio de la rutina diaria, pero que en realidad están comunicando mucho más de lo que las palabras podrían expresar en ese momento. Así que, si llegaste hasta aquí, te invito a que sigas profundizando en este tema, porque entender la comunicación no verbal entre hombres y mujeres no es solamente útil para el terreno romántico, sino para las relaciones humanas en general. Aprender a leer al otro, a interpretar sus silencios, sus acercamientos, sus pequeños gestos, es una habilidad que enriquece cualquier tipo de vínculo, ya sea romántico, familiar o de amistad. Y quizás lo más valioso de todo esto es entender que, detrás de cada señal sutil, hay una persona real intentando comunicar algo genuino, esperando simplemente ser vista y comprendida por quien tiene enfrente. Da clic en el video que aparece a continuación, porque si ya llegaste hasta este punto, lo que viene después es exactamente lo que necesitas para completar esta comprensión.